Entonces, voy a empezar, digamos, bocetando a base de líneas el concepto que me mandaste. Entonces, líneas de detalle, asumiendo que es un elemento rectangular, ¿verdad? Y se Sí, supone que la pieza tiene, según logro ver, tiene 200 milímetros de ancho exacto. por 665 de largo. Ajá. Creo yo que ese es el tamaño de la pieza completa, ¿verdad? Es una pieza bastante pequeñita. Pensé que era más larga. Ok. Y luego, según te entiendo, este elemento, digamos, se repite. Vamos a asumir que es hacia abajo. Ubicado a tercios, digamos, ¿no? Entonces voy a volverlo a duplicar otra vez más para abajo. Entonces, teóricamente se supondría que entre este y este elemento de acá habrían tercios, o sea, una disposición de tercios. Y pues por consiguiente, voy a eliminar ese. Por consiguiente, de este punto para este punto seguirían habiendo los 665 y acá para acá seguirían habiendo los 665. ¿Y qué sucede? Que este patrón se repite pues n cantidad de veces así, ¿no? Exacto. Va. Y prácticamente, y hacia arriba, digamos, como ya se repitió tercios, pues se sigue copiando así hacia arriba y prácticamente um, queda completado el patrón, ¿no? Entonces, lo que hay que analizar acá es qué líneas lleva el patrón. Y entonces, para que lo podamos entender, voy a hacer lo siguiente. Discúlpame que aquí tengo que hacer algunas cosas que no son necesariamente la programación, pero es para que nos entendamos. Voy a hacer un estilo de línea nuevo. Vamos a poner así un poquito ancho y en color magenta, solo para que nos entendamos, ¿no? Entonces, fíjate vos de que esta línea horizontal que vemos acá, esa línea, pues se vuelve a repetir, o sea, la línea es la misma esta que se repite y realmente, o sea, si lo viéramos así, la línea no empieza ni termina en ningún lado, sino que es una línea continua, 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 ¿sí? Exacto. Va. Y por otro lado tenemos una línea vertical, la línea vertical digamos que es esta, ¿sí? Solo que la línea vertical en particular resulta que no es continua, sino que es discontinua, ¿sí? Y por lo tanto, si empieza en un punto, ¿sí? Y tiene un patrón que se repite, ¿sí? Entonces, pensemos que esa línea lo que tiene es de que empieza en este punto y su patrón es de 200 trazo de línea y 400 trazo de espacio, o sin trazo, pues, y se repite otra vez 200 línea, 400 espacio. ¿Me cachabas, verdad? Sí. Sí. Esta misma línea que estoy bocetando acá, luego se repite, vamos a copiar, se repite, si lo quieres pensar, se repite aquí, ¿sí? Al repetirse acá, se está repitiendo, digamos, a partir del mismo origen en Y, ¿sí? No en la misma posición X, pero sí en el mismo origen en Y, tiene una separación en X, una separación entre una línea y la otra, pero prácticamente digamos que esas dos líneas no tienen ningún adelantamiento una respecto a la otra, sino que empiezan exactamente en el mismo lugar. Pero si lo analizamos desde esa perspectiva, podríamos ver que la línea es exactamente esta misma otra, solo que en este caso sí ya tiene un adelantamiento o un retrocedimiento, si lo queremos ver de alguna manera. Realmente se está adelantando. De este punto que señalo acá, de este punto que señalo acá, la línea se adelanta hasta este punto que está aquí, ¿sí? Y se vuelve a adelantar hacia este punto que está acá. Entonces, prácticamente la línea tiene una separación entre esta y esta de, vamos a medir solo para que estemos claros, de 222 milímetros, vamos a ver si son cabales o tiene algún decimal, 221.7 milímetros, ¿sí? Es la separación entre las líneas,
que el adelantamiento de las líneas es 400. ¿Sí? Esta distancia que hay de aquí para acá es de 400. Entonces, quiero que me caches la idea de que la línea, el patrón de línea, sufre un adelantamiento y sufre una separación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace para programar este patrón de relleno para Revit? ¿Sí? Se hace en un documento de texto. Entonces, vamos a partir de crear un documento de texto. Permíteme que lo hagamos directamente aquí en una carpeta. Vamos a ir a escritorio, vamos a hacerlo, digamos, en el curso de RevitMap, que es en el curso que estamos contigo. Voy a entrar a la librería y digamos que aquí en la librería voy a tener una carpeta de texturas. Entonces, en esta carpeta de texturas voy a crear mi documento de texto. El documento de texto lo vamos a llamar patrones de relleno.pat. Claro que al cambiar la extensión me va a decir de que no se va a poder editar, que no sé qué, pero simplemente lo que hago es de que le digo que se abra con bloc de notas y ya lo puedo editar en bloc de notas. Y entonces, esta programación no es nada del otro mundo, es muy, muy sencilla. Quiero que sepas al respecto de esta programación, no quiero que se vea esta ventana, que en esta programación, cualquier cosa que vos empeces con punto y coma, ¿sí? Son comentarios. Entonces voy a poner otro comentario acá, esto solo es para explicártelo. Cuando el punto y coma va acompañado de un símbolo de porcentaje, es programación de Revit. Y eso en esencia, ¿sí? Y voy a dejar una línea acá. Esto que te voy a poner aquí es una plantilla. Todos son comentarios, ¿no? Entonces, primero se especifica el ángulo, coma, luego se define el origen en X, coma, el origen en Y, coma, luego el adelantamiento, luego la separación, luego los trazos y luego los espacios, solo que los espacios se ponen con menos. Y al final, el último no tiene que llevar coma ni nada, ¿verdad? Lo que sí puede pasar es de que haya otra vez otro trazo positivo y de repente otro espacio negativo, ¿sí? Si solamente hay un trazo y un espacio, solamente se coloca un trazo y un espacio, no se repite el trazo y el espacio, ¿sí? Entonces, ahora, probablemente hasta aquí te quedarás muy en lo mismo y dirás, no, todavía no le entiendo, Herbert, o Arki, o como vos gustes decirme, pero ahorita lo vas a ir asimilando. Entonces, para que empiece el primer patrón, pues habría que empezar con un asterisco y ponerle nombre. Entonces, no sé si quisieras tenerle un nombre para este patrón en particular. Bueno, solamente piso laminado podría ser. Ok, entonces mejor le vamos a llamar... vamos a llamar, bueno, sí, ya me inspiraste, no me inspiraste, sino que me influiste. Laminado tercios, ¿sí? Vamos a llamar tercios por el desfase en tercios, ¿no? Entonces, se le pone un título, luego coma, y después de la coma puedes colocar una descripción. La descripción no es indispensable, pero como la programación va a ser un montón de datos numéricos separados por coma, de repente uno no lo entiende mucho si no hay descripción. Entonces, voy a especificar aquí que se trata de baldosas de 665 por 200 milímetros colocadas en aparejo desfasado un tercio a lo largo, ¿sí? ¿Me entiendes? Esa sería una descripción, ¿sí? Me está diciendo de qué se trata y cómo están colocadas. Bueno, entonces, enter y empiezo prácticamente a hacer la programación, pero hay un par de cosas, ¿sí? Te recuerdas que cuando puse aquí que cuando el punto y coma va acompañado de un símbolo de porcentaje es una programación de Revit. Entonces, vamos a hacer un par de líneas de programación de Revit antes de empezar el primero de los achurados. Este que es el primero de los achurados, que puede tener el documento, te voy a poner aquí punto y coma, porcentaje.
y le voy a decir esto en mayúsculas, versión igual 3.0. Esto para decirle que se trata de un asurado para Revit. Luego le voy a decir punto y coma, porcentaje, en mayúscula, units, igual, milímetros. Todo en mayúsculas, ¿sí? Esto para que el programa sepa que esto lo estoy trabajando en milímetros. Las opciones son o para milímetros o inches para pulgadas, ¿sí? No tener la Uy, opción de hacerlo en metros, no tener la opción de hacerlo en centímetros, no que o milímetros o pulgadas, ¿sí? Son las ¿La únicas. versión, ¿Perdón? la versión influye en algo? O sea, en lugar de ponerle 3.0 o... La o- única otra versión que existe es la 2.5, que sería para AutoCAD, ¿sí? La diferencia es de que cuando la versión es 3.0, el programa sabe que tiene que buscar estas líneas de programación que son programación para Revit. El de AutoCAD regularmente no se le especifica la versión, sino que ya de por sí se asume que es versión 2.5, ¿sí? Entonces, para programarlos para Revit, sí es necesario incluir estas líneas adicionales, ¿sí? Ya. De esa cuenta te puede pasar algunas veces que descargas algunos patrones de Ashurado que son para AutoCAD y Revit no lo sabe interpretar porque no cuentan con estas líneas de programación. Oh, ya Entonces, veo. aquí solo especificas la versión y las unidades. Y luego entonces, ya cuando estás empezando el patrón, después de que le pones nombre al patrón, tenés que especificar el tipo. ¿Sí? Entonces, también se va a decir punto y coma, porcentaje, y en mayúsculas, type, igual. Entonces aquí, en este caso lo quiero hacer de model, entonces le voy a decir model. Y voy a poner aquí arriba, como un comentario, los tipos de patrón pueden ser model o drafting. Eso se hace en inglés, la programación, ¿sí? O sea que sería patrón de modelo o patrón de diseño, solo que pues los términos son model o drafting. Ok. Entonces, acá dice type igual model, enter, y entonces empieza la programación. Entonces, la programación va siguiendo esta plantilla, ¿sí? Entonces, si nosotros revisamos este patrón, pues, digamos, la primera línea que vamos a colocar son las horizontales, ¿sí? Entonces, hablando de las horizontales, ¿en qué ángulo están? Que sería el primero término que tengo que poner. Si te das cuenta, este como era un comentario empezaba con punto y coma, pero como este no es un comentario, este empieza directamente con el número, ¿sí? Entonces, se asume que las horizontales están a 0 grados, ¿sí? Entonces, ángulo 0 grados, coma. Ujú. ¿Sí? Luego, yo para que se vea ordenado, suelo en vez de poner espacio, pongo tabuladores después de cada una de las comas, ¿sí? Luego me dice origen en X y origen en Y. Entonces, para que lo podamos interpretar bien, asumamos que este círculo que tengo aquí marcado, ¿sí? Va a ser el origen. Es el origen, ¿sí? Entonces, lo voy a marcar así. Este es nuestro punto de origen, ¿sí? Entonces, tengo esta línea que pasa por el origen, sí. Entonces, su origen puede ser 0 en X, 0 en Y, ¿sí? Entonces, esa será mi definición acá. Origen en X, 0, coma, tabulador. Origen en Y, 0, coma, tabulador, ¿sí? Luego, cuando me pregunta por un adelantamiento, pues resulta que esta línea, como es continua, no se adelanta. O sea, le podría poner cualquier valor de adelantamiento, pero al final de cuentas no se notaría nunca. Así que adelantamiento 0, coma, ¿sí? Separación 200, ¿sí? Los 200 son 200 milímetros que hay entre esta línea y esta otra, ¿sí? Oh, ya veo. ¿Sí? Esa es la separación. Entonces, 200 milímetros de separación. Luego, iría una coma, ¿sí? Si yo tuviera que especificar trazos y espacios. Pero como esta es una línea continua que no empieza y termina en ningún momento, no le voy a especificar nada de trazo, porque no tengo que decirle nunca nada de espacios. Como no tengo que decirle trazos y espacios, ya no le incluyo más información y por lo tanto este se convierte en el último valor de este renglón. Así que ya no lleva coma al final, ¿sí? Simplemente lleva un enter para cambiarme a la siguiente línea, ¿sí? Oh, ya. La siguiente línea ahora es la vertical, esta vertical. Como estamos ubicados en el origen, pues se trata de esta vertical aquí en el origen, ¿sí? Bueno, entonces, ya que estamos en el origen precisamente, esa línea es vertical, su ángulo es de 90 grados, ¿no? Coma, tabulador.
Su origen en X, pues pasa por el origen justamente. Entonces, o en X tengo 0, en Y tengo 0, ¿sí? Ahora bien, sigue el adelantamiento. Te recordarás, como habíamos platicado, ¿sí? El adelantamiento, cuando estás viendo la línea de 90 grados, significa que va para arriba, ¿sí? Entonces, el adelantamiento se mide para arriba, ¿sí? Por mucho de que uno dijera, es que aquí, mira, se hizo para abajo, entonces es un adelantamiento negativo, digamos, no lo medís para abajo, sino que siempre lo tenés que medir en dirección de los 90 grados, o sea, para arriba, ¿sí? Entonces, el adelantamiento, en lugar de ser menos 200, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, es más 400, porque tenés que buscar este punto donde la línea vuelve a arrancar, ¿sí? Pero adelantándose, no retrocediéndose. Oh, ya. Sí me cachas, ¿verdad? O sea, estamos hablando de las líneas verticales y cómo esta línea en relación a esta otra que está al lado de él, ¿sí? Porque la línea es esta, es continua, solo que interpretarla como una línea en patrón, ¿verdad? Trazo, espacio, trazo, ¿sí? Sí, sí. Entonces, tenemos que hablar de un punto donde arranca esa línea, donde empiezan los trazos, entonces el trazo empieza aquí, ¿sí? Y siempre tenés que determinarlo como un adelantamiento, ¿sí? Y entonces, como adelantamientos, aquí está el origen, tiene que ser en dirección positiva al ángulo. Entonces, si vos sabías que quieras 0 grados hacia la derecha y son 90 grados hacia arriba, ¿sí? Entonces tiene que ser en dirección hacia arriba, ¿sí? El adelantamiento. Por lo tanto, considero el adelantamiento hacia este punto de acá, ¿sí? Entonces, tenemos 200 milímetros de adelantamiento. Sí me lo cachás, ¿verdad? Es 222, ¿no? No, No, tenemos, perdón. ajá, el adelantamiento sería la distancia que hay desde el punto de inicio, que es en esta línea, hasta el punto de inicio, que es en esta línea de acá. Entonces son 400, ¿sí? Ay, ay, Es ay. el adelantamiento. ¿Cuánto de esta línea se adelanta en relación de la dirección del vector? Si te das cuenta, es un vector, ¿no? Que tiene una dirección 90 grados. Entonces, en relación a la dirección del vector, ¿cuánto se adelanta? ¿Sí? Va a ir acompañada también de la separación, que es la otra, la que sí era lo que tú me decías. Pero primero es adelantamiento. Entonces se adelanta 400 milímetros. Coma. Tabulador. Ahora dice la separación. La separación es cuánto hay de distancia de separación entre una línea y la otra, ¿sí? Asumiendo pues que como esta es la que estoy analizando y no esta, pues no veamos esta cota hacia acá, veámosla hacia esta, pues, ¿sí? Pero es la misma distancia, ¿no? Sería de 221.7, ¿sí? Entonces yo le voy a decir justamente eso. La separación es de 221.7 milímetros. ¿Sí? Coma. Tabulador. Y entonces, luego seguiría, después de la separación, el trazo, ¿sí? Entonces, este lleva un trazo de 200 milímetros, coma, tabulador, y lleva un espacio de 400, ¿sí? Oh, ya. Sí, tiene este trazo de 200 más un espacio de 400 y se empieza a repetir trazo de 200, espacio de 400, trazo de 200, espacio de 400. Entonces, lleva un trazo de 200 y luego lleva un espacio, este se pone negativo, de 400. Como aquí termina, digamos, esa línea, le doy Enter para terminar ese patrón, o para terminar, digamos, este renglón de la línea de programación, ¿sí? Es un patrón muy sencillo el que teníamos que hacer, porque si te das cuenta, solo con esas dos líneas ya tenemos dibujado todo lo que se necesita, ¿sí? Solo para ilustrarlo, quiero que notes que si yo agarro estas líneas magenta, digamos, solo las magenta, ¿sí? Y las copio, imagínate que las copio, en este caso, 200 para, bueno, 221.7 a la derecha, pero con un adelantamiento de 400, quedan acá, y luego quedan acá, y luego quedan acá, y acá, y acá, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como puedes ver, conforme se va repitiendo, se va llenando todo, ¿sí? Entonces no hace falta que yo programe ninguna otra línea más, ¿sí? Con estos dos renglones sencillos de programación que hicimos hasta acá, prácticamente hemos cubierto toda la necesidad que teníamos, ¿sí? Entonces, guardo el archivo, me voy a Revit. En Revit, aquí solo como manera de ejemplo, voy a crear Patrón. una región rellenada. Como estoy en una vista de diseño, sería una región rellenada. Entonces tengo aquí región rellenada, voy a trazarla ahorita como un rectángulo únicamente, le digo finalizar. Ahorita es un color nada más. En sus propiedades, me está preguntando qué patrón de relleno va a tener para primer plano. Voy a entrar
a la ventana de patrones de relleno. Solamente en primer plano puedo poner de modelo, ¿sí? Si es en segundo plano, solo me deja poner de diseño. Pero entonces, como aquí estoy en primer plano, puedo poner de modelo y le voy a especificar que quiero hacer uno nuevo. Entonces, puede ser básico o personalizado, pero el básico es solo a base de líneas y se programa desde Revit. En este caso es un personalizado, así que selecciono personalizado, hago clic en examinar, navego entonces hacia la ruta donde tengo alojada mi biblioteca. En este caso, pues te recordarás, aquí en librería tenía yo texturas, donde guardé el archivo patrones de relleno, lo selecciono, le doy a abrir y entonces ya me aparece aquí un laminado tercios. Aquí ya puedes ver la vista previa, ¿sí? Lo acepto, ¿sí? Y lo acepto. Entonces ya queda este como laminado tercios, aplicado con su color de línea que yo le quiera decir, ya lo puedo aceptar y ahí lo puedes ver, ¿sí? Como es un patrón de modelo, pues te va a dar la libertad de que si tú quieres alinearlo, digamos, hacia un borde, lo vas a poder alinear al borde. Si tú quieres rotarlo, pues seleccionas una línea, en este caso con tabulador, usa la herramienta de rotación y lo puedes rotar al ángulo que tú quieras, ¿sí? Esa va a ser la ventaja de que sea un patrón de modelo. Vámonos a una vista de modelo. Pensemos que aquí voy a modelar un suelo. Entonces, arquitectura, suelo, trazo un suelo. Me vas a disculpar, va a ser una cosa muy sencilla. Digámosle que tenga 3 metros. Okay. Digamos que llegas a una esquina como esta. Y también que tenga 3 metros. Y entonces asumamos que este suelo entre sus propiedades tiene una capa de acabado, insertémosle una capa adicional pensando que esta es una capa de acabado y que este acabado pues tiene este tipo de piso que vos acabas de definir. Entonces creo el material, al material pues se le asigna un nombre, llamémosle laminado tercios. Le haces toda su apariencia y todo lo que necesites, pero me voy a enfocar solamente en lo importante ahorita, que serían los gráficos y su patrón de superficie para primer plano otra vez, porque queremos que sea de modelo. Entonces aquí en primer plano le digo es de modelo, aquí tengo mi laminado tercios que lo puedo seleccionar perfectamente bien, ¿sí? Y aquí puedes especificar el color que quieres que tenga gráficamente, ¿no? Entonces solo para ilustrar que gráficamente puede ser cualquier color, lo voy a poner morado, ¿sí? Aceptamos, me hace falta ponerle un espesor a esa capa solo para que tenga un espesor, digamos que sea de 10 milímetros y que eso sea de 40 milímetros. Entonces, ahí te quedó. Siempre va a quedar alineado a la línea más larga del suelo, y en este caso es esta, ¿no? ¿Sí? Pero definitivamente si vos necesitaras alinearlo, digamos, hacia este borde, lo alineas al borde. Si quieres alinearlo a este principio, lo alineas al principio. La línea que querrás, ¿no? Vos vas buscando cómo lo alineas. E incluso, si en algún momento necesitas, digamos, que como este es un punto, digamos, de aquí haya, digamos, un cambio de dirección, ¿sí? Entonces, simplemente agarras el suelo y le añadís una línea divisoria. Con la línea divisoria le decís que de aquí para acá hay una división, ¿sí? Y como puedes notar, ya a partir de este momento, pues el suelo se empieza a interpretar como que hay dos, llamémosle así, patrones. Sí. Claro, lo mejor es primero dividirlo porque notarás que se me cambió el patrón que había alineado acá, se cambió al momento que yo le añadí la línea divisoria, ¿sí? Pero ya puedes alinear este por acá, e incluso este de aquí, digamos que lo quiero alinear aquí al borde. Según yo lo había hecho rectos, pero me quedó torcida, ¿no? Según yo muy perpendicular, ¿sí? Entonces no se puede alinear al borde, o si lo alineo al borde se va a torcer, pues ese es el punto, ¿sí? Pero eso fue porque yo no dibujé el suelo bien, ¿verdad? Sí, según yo lo había hecho. Pero siempre se puede editar el contorno. Vamos a buscar aquí, ahí estamos, perpendicular a ese, perfecto. Ya les digo acá, digamos, quiero otra vez que se alinee, aquí tengamos un inicio y un inicio acá. Entonces ya tenemos aquí una pieza entera para hacer una modulación y como puedes ver, ahí van encajando las piezas, ¿sí? Aquí estoy trabajando sin plantilla intencionalmente, pero toda la apariencia de los objetos que tú puedes ver aquí, todo es controlable y personalizable. Esta línea que ves acá se denomina, me vas a disculpar, no me acuerdo, pero si vamos a suelos, se denomina bordes interiores, ¿sí?
Entonces, si apagas bordes interiores, esa línea no se va a ver, por ejemplo. Y tal vez no sea apagarlo lo que necesites, sino que configurarle su apariencia gráfica, ¿verdad? Entonces, dado que el patrón de suelo es morado, por decirte algo, yo podría decirle también a los bordes interiores que sean también morados, ¿sí? O color que vos querrás, ¿no? ¿Sí? Luego son morados, aceptamos, entonces esa línea ya es morada también, ¿sí? Y como estoy trabajando sin plantilla, me entenderás que lo verde del suelo viene heredado del estilo de objeto. Así que eso sería por otro lado, aquí en estilos de objeto, suelos pues aparecen en verde, ¿no? Pero le puedo decir que no sean verdes, sino que sean negros y con pues, los grosores de línea que correspondan. Uno para esto y en sección, digamos que sean 4. Incluso aquí tenés los bordes interiores que le puedes configurar sus grosores, que lo ideal sería que fueran finos. ¿Sí? Y listo. Eso sería todo para la personalización de un patrón de asurado. Claro, vas a toparte con patrones de asurado que son más complejos que solamente 2 renglones de programación, ¿sí? Pues como la espina de pescado o algo así. O el hexagonal de... Ajá, un hexagonal, por ejemplo, ¿sí? Eso suele ser algo más elaborado, ¿sí? La espina de pescado no tanto, ¿sí? La espina de pescado, curiosamente, es casi lo mismo que este que hicimos, ¿sí? Porque son Casi. 2 líneas, ¿no? Ajá, son 2 líneas, ¿sí? Una vertical y una horizontal, o una a 45 y otra a 45. Considerando que al final de cuentas vos podés rotar el patrón en la dirección que querrás, a veces sale más fácil programarlo horizontal, digamos, y después rotarlo a 45 grados, ¿sí? Que eso no sería nunca un problema.